todas esas cosas virales que se vuelven virales se acaban en segundos. Y estas campañas duraron años. Qué locura que hoy un video de TikTok pierde relevancia en menos de 24 horas. Pero todavía nos acordamos de un comercial de hace 30 años. Puede pasar con confianza. Va a verme limpiecita como un sol. Actualmente parece que solo fabricamos contenido desechable, que no perdura en el tiempo ni intenta trascender épocas. ¿Estamos haciendo publicidad para que la gente sienta algo que no olvide nunca? ¿O estamos llenando el vacío de un algoritmo que nos pide contenido nuevo cada 3 horas? El marketing solía enfocarse mucho en la relevancia emocional, sin métricas en tiempo real, pero con algo más poderoso: la capacidad de generar cultura. Hoy, si no eres capaz de rescatar esa magia de hacer sentir y la mezclas con las herramientas digitales, pierdes la oportunidad de estar en la memoria de la gente y pasas a vivir solo en su historial de navegación. Juan, vacílate esto. Hace unas semanas atrás hicimos en nuestra cuenta una guerra, un torneo sobre los 32 comerciales históricos de la publicidad venezolana. Y mucho que aprendimos de esa experiencia, sobre todo para reflexionar qué podemos traer a la actualidad de los creativos venezolanos que durante 30, 40 años hicieron esas piezas que aún están en la mente del consumidor venezolano, aunque ya dejaron de salir algunas de ellas, pero crearon momentos y recuerdos muy notorios, por lo cual funcionaron. Mi nombre es John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y precisamente de ese torneo, de los más, además de, creo que fueron como 12,000 votos que tuve en todas las diferentes etapas, de los miles de comentarios también que recibimos de las personas, habían como tendencias que se marcaban. O sea, veíamos comentarios de gente que decía, es que este comercial me llevó a esto, es que sentí esto, no recordaba esto. Y yo creo que después de haber procesado toda esa información, en el capítulo de hoy vamos a debatir mucho de eso, porque toca decir que está en vigencia, que pudiera funcionar hoy, porque hay cosas de la publicidad que se hacía en los años 90, incluso en los años 2000, hoy en día ya no se está haciendo. Y yo creo que la pregunta que yo también haría es, ¿y si se hacen, funcionaría? Porque recientemente, no sé si recuerdas ya como para entrar en materia, en el episodio anterior estuvimos hablando con nuestro amigo Kemen sobre el tema del marketing, experiencias, marketing deportivo y cómo específicamente en el marketing enfocado de las bebidas alcohólicas, cómo el tema de las experiencias juegan un rol fundamental. Y durante ese debate y esa conversación que tuvimos, hay una frase que a mí se me quedó grabada, que la mencionaste tú, donde planteabas la pregunta, si realmente ese concepto de comunicación masiva es posible hoy en día. Y yo creo que mucho de lo que aprendimos con esos comerciales, ahí podemos encontrar la respuesta. Claro, y esa reflexión va, Juan, porque muchos de esos comerciales lograron ese nivel de recuerdo porque masivamente estaban expuestos con mucha frecuencia. Y ahí tal vez va el primer atajo de la primera reflexión. Esos comerciales salían en la televisión nacional abierta, básicamente RCTV, Venevisión y Televen, de los cuales entre eran esos... básicamente las pocas fuentes de entretenimiento que existían para la época. Que en esos 3 canales podríamos tener el 90% de alcance de hogares 100%. En un mes de pauta de manera segura. Es así. Que hoy día no existe ninguna plataforma que logre eso. Nada. Si tú sumas la televisión abierta, más la televisión por cable, más la televisión de streaming, más Instagram, más TikTok, más plataformas sociales, más email, más radio, más exteriores, durante 3 meses podrías lograrlo, pero tantos vehículos que lo hace imposible para una campaña comunicacional que solamente con tener 3 vehículos, Venevisión, RCTV y Televen, lograban ese alcance. Claro, y obviamente a eso le suma lo que siempre hemos comentado en este podcast, que tiene que ver con lo fragmentado que hoy en día como consumidores estamos. Nuestra atencionalidad está puesta en 500 plataformas, en miles de tipos de contenidos, y aquello que solía quedarse en nuestras cabezas por mente, inclusive por años, como lo pudimos validar con este torneo, hoy en día probablemente algo que tú dices es un boom, mira qué bueno que está funcionando esto, dentro de una semana se te olvidó.
Ya no lo recuerdas porque ya estuviste expuesto a miles de cosas. Pero yo creo que de este análisis que vamos a estar compartiendo hoy, yo creo que hay cosas que pueden ayudar a mantener lo que siempre nosotros decimos, es a capturar, pero también a retener la atención de las personas en cualquier mensaje que hagas. Y entonces ahí vamos a empezar a deconstruir. Hicimos un análisis de 32 comerciales que la mayoría de las personas de nuestra comunidad fueron las que nos dijeron. Por ahí faltaron 2 o 3, Sí. 4, 5, porque bueno, son muchísimos en la historia. Pero en esa selección de comerciales empezamos a competir en pares, ¿no? Pero mira, te voy a interrumpir porque esto va a servir, Ajá. esto va a servir mucho para el ejercicio que vamos a hacer. Antes de meternos en materia, ¿hace cuánto grabamos esto? Hace un par de meses. Ok, hace par de meses. Ahorita, después de haber hecho todo ese torneo, después de haber analizado la data e incluso levantar el documento con el cual vamos a estar debatiendo hoy. Ahorita si yo te pregunto, John, dame tu top 3 de los 32 comerciales que hicimos, tu top 3 que más recuerdas. Inmediatamente. Ok, te diría el de Plum Rooms. Obviamente tengo muy presentes los dos que llegaron a la final, el de Coven Caucho y el de Plum Rooms. El de Coven Caucho por razones distintas. En mi top 3 estaría el de Plum Rooms, estaría el de Posetas Más y estaría Mi Limón, Mi Limonero. Y yo te digo, esos son los 3 comerciales más creativos. No, yo no te diría Pero son eso. los que más se te quedaron. Sí, y tiene que ver por la alta frecuencia. Es decir, no se trata netamente de creatividad, sino la mezcla de cuántas veces me repetición. repitieron ese mensaje y que eso aumenta la probabilidad de recuerdo. Bien, bien. ¿Los tuyos? Yo, Posetas Más, Plum Rose, y a mí se me quedó mucho el de... se me fue ahorita el de... Ya se te olvidó, entonces No, quiere vale, decir que no era el de los top- no, lo pusimos, el de Pan, El de Pan. que yo pensé que iba a llegar mucho más lejos. Ok, entonces, cuando empezamos a hacer esa fragmentación de los comerciales que vimos, nos empezamos a dar cuenta que muchos de los seleccionados y los que iban ganando ronda tras ronda, porque tenía esa estructura como el Mundial de Fútbol, 32avos de final, 16avos de final, octavos de final, cuarto de final, semifinal y final, los que avanzaban tenían una característica, que es la música. Todos tenían como constante una especie de jingle que hacía que básicamente el recuerdo fuera por la música. Entonces ahí nos dimos cuenta de algo que desapareció de la nueva publicidad, independientemente que sea para Instagram, pero es un audiovisual, y es el uso del jingle como elemento de recordación de marca. Lo vimos presente en los comerciales como que el de Coven Caucho. O sea, hay muchísimos comerciales de los que están seleccionados donde la música estaba presente. Y, anécdota, una de las grandes plataformas de alcance viral en el mundo hoy día es TikTok, donde el ancla principal El audio. es la música, pero no hacemos piezas con música para TikTok. Pero es que ese era una de las grandes reflexiones, porque tal cual, eso fue lo que más, no solamente la gente comentaba, sino que yo recuerdo que con el comercial que ganó, que fue el comercial de Coven Caucho, yo recuerdo que la primera vez que yo vi el comercial en la lista de los enfrentamientos que se iban a hacer, apenas lo vi y la persona, o sea, si tú me hubieras preguntado, mira, ¿tú te acuerdas de un jingle de una compañía que hace caucho aquí? Te hubiera dicho, no, John, estás loco, eso no está en mi cabeza por ningún lado. En el momento inmediato que escuché y vi el video por primera vez, se activó algo en mi cerebro que cantaba la canción completica. Esa, ¿sabes? Típico la película esta de Disney de Intensamente, que son esos recuerdos que están ahí guardados Almacenado. y que apenas se activan, o sea, pero yo decía, toda la canción me la sé. Eso quiere decir que en su momento, cuando yo apenas iba al comercial decía, esta escena no me acordaba, me acordé del tipo, y mi cerebro fue reconstruyendo todo el comercial. Pero el disparador inmediato fue esa huella musical que dejó ese comercial en mí. Y aquí, ¿por qué crees, Juan, que no estamos usando los jingles como un elemento comunicacional que desapareció en la industria de la televisión y en la industria de los audiovisuales venezolanos? Porque no vamos a hablar de televisión, sino audiovisual. De todas las propuestas comunicacionales que hacemos por las marcas. O sea, yo no recuerdo recientemente un jingle que haya estado en ninguna marca. Es que yo creo que eso es un buen ejercicio primero, ¿no? Porque, a ver, nosotros creemos con mucha certeza que el tema de los jingles sigue siendo un recurso muy poderoso porque plataformas como lo que tú acabas de mencionar, TikTok, utiliza el formato audio para viralizar muchas canciones. O sea, caso reciente. O sea, Basta, en este momento Basta, la canción esta nueva que sacó Raguayana, la de Coto, o sea, ese fragmentico
está estudiado. O sea, está hecho muy intencional para que la gente descubra la canción, por ende descubra el nuevo disco. Es decir, ¿es eso un jingle o no es un jingle? Claro, lo que pasa es que eso está hecho para la industria musical, pero ¿por qué no lo hacemos para la industria de la publicidad? Exactamente. Que es lo que nos están enseñando los antiguos creativos de la industria de publicidad a los nuevos Claro, creativos. pero te hago la pregunta, te pregunto. El estratega detrás del lanzamiento comercial de la marca de la banda raguayana como estrategia de marketing no pudo haber dicho, ¿y qué pasa si hacemos esto? Yo no creo que lo esté categorizando, no lo categorizaría como jingle, pero sí, sin duda, es una estrategia comercial. Que además es, o sea, a mí Lo que me pasa es que pasó ya viene de una canción y un jingle es una canción hecha para promocionar. exactamente. Y esto ya es una canción. Entonces Esa- no lo veo en la estructura, pero su intención es la misma. Lo pongo porque hay personas que dicen, no, pero es que sí, mucha gente lo hace en TikTok. O sea, el tema del fragmento musical que luego se queda y con eso impulsa otras cosas, pero es que no está pensado específicamente para una marca y además que responde a una cantidad de contextos funcionales y emocionales. Por ejemplo, el jingle que te digo una cosa, paréntesis, de los 32 comerciales, o sea, se nos quedaron por fuera Vale, mucho, mucho. muchas joyas. Solo en la estancia encontrará ese jingle. Por Eso ejemplo, es un ¿quién no lo jingle. recuerda? El del café. Fama de América, América, el mejor también café. se nos quedó por fuera. Claro, pero te digo algo. ¿Por qué lo dejamos de usar, Juan? Tengo ¿Por ni qué? idea. O sea, pero tú crees que nosotros lo vamos a empezar a usar. Lo vamos a empezar a recomendar. Yo creo que sería un error catastrófico no hacerlo. Porque además si analizamos todos los comerciales que tenían jingles poderosos y que 20 años después, 15 años después, todavía siguen vigentes en la mente de las personas, obviamente hablan de un nivel de attachment psicológico. Emocional. Sí, emocional y psicológico. Yo creo que tiene que haber algo, así como hoy lo vemos en canciones y en la gente que se puede hacer escribir esto de manera intencional para que se haga viral en TikTok. Yo creo que para esa época habían estudios muy, muy, muy coherentes de cómo deberían ser los tonos, las variaciones, porque no puede ser que nosotros como venezolanos hoy en día recordemos, yo por lo menos 12, 15 jingles te puedo identificar que están en mi cabeza y de repente hay 20 muertos que apenas los escucho, ¡pum!, inmediatamente reconecto. Entonces, hoy en día, entendiendo eso, teniendo plataformas donde el audio es predominante para impulsar un mensaje, pero además con herramientas, por ejemplo, como Zuno. O sea, porque tú antes dependías también de músicos, especialistas, pero hoy en día ya con las herramientas de inteligencia artificial especializadas en hacer música, no hacer jingles. En un 2026 es un error, desde mi punto de vista, catastrófico. Y espero que para la época de cuando este episodio salga al aire, ya por lo menos tengamos dos. El comercial que gana, Comen Caucho, usa un jingle. Claro. Que yo soy un camionero. Me gusta Doberman. Ahora, Doberman. Mira, Cohen Caucho. ahí hay un tema, Juan, que es el pro tip de esto. El pro tip de esto es el siguiente. ¿Gana Comen Caucho porque es el comercial que la comunidad más recuerda? Probablemente no. Gana Comen Caucho porque fue el que activó la comunidad. 100%. Entonces, mira el aprendizaje que nos deja la unión de los tiempos, el pasado con el presente. El aprendizaje del pasado fue el uso del jingle, el pasado del presente, que en ese pasado no existía, es la capacidad de activar a la comunidad para que haga una acción a favor de la marca. Y lo que hace que Comen Caucho gane tiene que ver con que activó su comunidad en el entorno, en sus diferentes entornos, para que participaran en el proceso. ¿Eso significa que es inadecuado o no inadecuado, correcto o no correcto? No, sí, es súper correcto. Es una nueva forma del lenguaje de la interactividad, de la nueva forma de comunicación, que es donde está sucediendo en la actualidad de la competencia, adaptarse a la nueva forma de comunicación y activar una comunidad para obtener un resultado. Entonces eso es como un análisis no inherente de lo que aprendimos de la publicidad del pasado, pero que nos enseñó la experiencia de la guerra comercial. Tal cual, 100%. Esto quiere decir que desde nuestro punto de vista el comercial es bueno o es malo. Siempre hemos dicho que el tema de la evaluación creativa o calidad de un comercial es totalmente subjetivo. Aquí realmente lo que pasó es tal cual como tú comentas, es que los votos se vieron dados por una cantidad de personas que fueron activadas por la propia marca. Ahora, gente que nos está viendo en este momento, de esas personas que se activaron, porque no, ¿sabes qué? Mi tía que trabaja aquí me escribió para que votara por este comercial.
y te acordaste del comercial y lo oíste, si hay una persona que le llegó a pasar ese efecto, que vio el jingle e inmediatamente lo empezó a cantar en su cabeza y te lo sabías de memoria, déjalo ahí. Déjalo ahí en ¿Eso un fue lo que te comentario. pasó a ti? No, pero inmediatamente, John. Ok, tenemos entonces la música como conector emocional, el uso de jingles y como un pro tip aquí al lado, la capacidad que tienen las marcas de activar sus comunidades. Pero luego viene otro muy potente, que es muy grande, que tiene que ver el humor como un conector social. Y lo podemos recordar en César Augusto, lo podemos recordar en el plastiquito. El plastiquito. Es decir, cómo el humor logra conectar para que la gente recuerde las campañas y diga, no, esa campaña me encantaba. Sí. El platiquito, el platiquito. Eso es un comercial de Movilnet, Juan, y antes de seguir hablando, vamos a recordar que ese comercial tiene un insight cultural muy poderoso que tiene que ver con el humor. Es que justamente en este momento del episodio donde estamos hablando de esas frases, esos conectores del día a día, eso es un insight brutal, porque además donde sucedía, estaba en la camionetica, muestran la cantidad de gente que es el típico vendedor que se monta, que cree que le va a decir a la gente y le va a vender algo y le sale con una frase tan pegajosa como es. A mí me llama la atención y lo pueden ir a ver en la cuenta de aquí Vacílate Esto en el comercial. La gente lo que dice de esa frase, o sea, ese conector inmediato que te, valga la redundancia, te conecta con la realidad social, muy poderoso. Y sin duda, Movilnet en ese momento hizo una campaña para ser recordada en ese periodo de tiempo, pero que logró trascender en el tiempo y volverse un recuerdo que 30, 20, 40 años después vamos a tener presente porque conectó con la esencia del venezolano. Nunca nos vamos a olvidar del platiquito. Seguimos. Movilnet y Yo creo que si la música es el lenguaje universal, creo que el humor es ese lenguaje cotidiano, diario, que además te genera empatía e identificación. Porque muchos de los comerciales que vimos que utilizaban el humor en esa época, caso César Augusto, el caso de Pedroso, utilizaban el humor de una manera que tú logras identificar o un pana, o un amigo, o un tío, o un familiar que hacían esa acción. Entonces yo creo que el humor como identificador, como conector para identificar cosas que te suceden en la vida, en el día a día. Que te digo una cosa, John, está súper comprobado hoy en día que eso es lo que funciona con la gente que hace stand-up, con el crowdworking. O sea, cuando tú haces crowdworking... parece que están abusando, ¿eh? No. Están abusando, Juan. Pero yo pensaba lo mismo, pero cuando nos dieron esta explicación de que es que el crowdworking es ese material que yo publico en la red. Sí, pero están abusando, estás haciendo comedia. No, te digo algo, hay shows que están 100% montados con crowdworking. Me parece que no estás trabajando, comediante, siéntate a escribir, piénsala, reflexiona. No estamos diciendo nombre de nadie. Pero en ese momento del crowdworking, tú lo que estás buscando es eso. Es a través de una persona con la que hablas, tratar de buscar una verdad universal con la que todo el mundo en el auditorio se conecta. Ese es el poder del humor en la comunicación. Claro, y tal vez el humor sí lo seguimos utilizando. De hecho, casi todo lo que vemos en redes sociales está montado sobre el humor. Mucho está montado sobre el humor. Sobre la exageración, sobre el conector emocional que te genera la alegría o el divertirte. Yo creo que eso sí lo estamos utilizando, pero probablemente esa creación de el insight que hace que yo me refleje y me proyecte es donde hay oportunidad tal vez un poco. Esos grandes personajes como César Augusto, sí. ese insight poderoso que después me enteré que es de Lenín Pérez Pérez, que le tenemos muchísimo respeto y aprecio, ese comercial del chef del plastiquito de Movilnet, es un insight muy de la calle. Esos insights que tú de pronto no sabes que está ahí, pero lo ves y dices, tiene que ver conmigo. ¿No sientes, John, que nosotros, que hubo una época aquí en el patio, que grabábamos diferentes web shows y llegamos a trabajar con muchos humoristas venezolanos, y esto lo escuchamos varias veces de algunos de ellos, que aplica a nivel global. O sea, esto lo dicen también los grandes comediantes. O sea, Dave Chappelle lo dice constantemente. Eso, su último especial de Netflix es una joya porque él hace mucha referencia a eso, donde él dice que los humoristas, y no piense solamente en el que vive de esto, o sea, un escritor para un comercial, un creativo para una agencia, él decía, el escribir con humor se ha vuelto muy, muy, pero muy difícil. En una época donde porque a ver, el humor, de alguna manera de yo hacerte reír, buscando identificación, de alguna manera en esa exageración, mucha gente se puede ofender.
O sea, Sí. hay humor que es muy delicado, a diferencia de hace 20, 30 años. Hoy en día es muy difícil hacer humor puro y duro sin ofender a un grupo de personas. Y obviamente una marca o comediante nunca está buscando ofender. Lo que está buscando es realmente entretener. ¿No sientes que, aunque sí coincido que el humor sea algo que usamos hoy en día, también hay mucho miedo En el rango del humor general, ni siquiera no de la publicidad. en Porque general? hay una gran pieza de este supermercado español que hablaba sobre el humor como lujo. Ajá. Y yo creo que sin duda el humor cada vez está mucho más cercado de los rangos donde puede, porque obviamente que mucho del humor del pasado tenía que ver con utilizar de una forma exacerbada o exagerada alguna característica personal, física, que hoy día podría estar identificada como algo inadecuado. Luego destacar comportamientos también. Entonces, creo que el rango del humor está en un lugar tan safe que pierde Yo la creo capacidad eso. de la sorpresa. Yo creo que está en un lugar safe y te voy a poner un ejemplo que yo creo que juega a favor de lo que estamos diciendo en este momento. Un comercial, también de esa época, de los comerciales, de la época de oro de los comerciales en Venezuela, que es un comercial pero muy fuerte, y además de nuestros partners, que tiene que ver con Nestí y el de los portugueses. ¿Te acuerdas de ese comercial? Sí. Ese comercial en su época, y bueno, todavía hoy en día para Nestí es recordado como una de las grandes piezas que hizo la marca a nivel comunicacional. Hoy en día es un comercial que tú dices, perro, no, Estereotipado, totalmente. pudiera ofender a mucha gente. Sin duda. Pero luego, mira porque el insight es el mismo. De, por ejemplo, lo que hacen estos dos panas creadores de contenido, Manuel y Sampins, con la serie Gemelos Magerenses. de los gemelos madeirenses. De alguna manera, tiene que ver con eso también. O lo que en su época hacía Radio Rochela con los Portos. Entonces yo sí creo que es como... En yo el sí creo caso- que está en el safe, pero sí se puede hacer En un el pelo caso de más. los portugueses, te digo que como todo vamos a tener opiniones distintas. Yo he escuchado de los dos tipos de opiniones, que lo que pasa es que soy de esa comunidad. Claro. Entonces tengo acceso a la información. Y hay un grupo de personas que se lo vacila y hay un grupo de personas que no le encanta la estereotipación de que tú identifiques a toda una nacionalidad con un comportamiento típico. Y hay gente que no le encanta. Mm. Y hay gente que dice, es inadecuado. Mi opinión personal es que es el uso del humor, es el uso de Totalmente. identificar una característica para generar una reacción de simpatía. Yo como portugués no me siento ofendido porque además con esos rangos puedo identificar parte de mi familia y puedo no identificarlo también. O sea, no necesariamente... Bueno, y es cuando ves la matriz también de publicaciones y ves dentro de lo que uno puede ver de las estadísticas abiertas, que son los comentarios, hay un porcentaje pequeño que no le gusta, pero la mayoría de las personas en los comentarios lo aceptan y se ríen. Y de hecho hay gente que dice, menos mal que este tipo de humor, que es sobre todo lo que yo quiero referir. Si vas a usar el humor, yo creo que el decir, ok, pero no piso por aquí, no piso por ahí, termina siendo un humor falso. Yo creo que a nosotros nos falta como sociedad en estos tiempos de redes sociales ser más honestos con nosotros Sí. mismos. Y no nos hemos dado cuenta de la gran herramienta que es dejar de ver las cosas que no queremos ver. Si tú no estás de acuerdo con una persona, con lo que opina, con dejarla de ver basta. No necesariamente, parece que tuviéramos la necesidad de señalarle a todo el mundo lo que hace mal según la opinión propia. Y eso es como raro porque cada quien hará lo que hará. A ti te puede gustar o no. Entonces, por ejemplo, si a mí me gusta mucho lo que hace Manuel Silva y Sammy, me gusta mucho y lo sigo y no los dejaré de seguir, pero si a mí no me gustara, en ese falso hipotético caso, yo lo dejaría de seguir. No le diría a ellos que lo dejaran de hacer. Claro. O sea, ¿por qué? Yo lo dejaría de seguir y ya. Y entonces ya no tengo acceso a esa información y ya. Pero a mí lo que me llama la atención es que lo obsesionado que estamos constantemente de pedirle a los demás que hagan lo que yo quiero que hagan. Eso me parece muy raro. Así que yo creo que para concluir este Sí, segundo... nos salimos un poco del tema. No, pero está bueno. Pero este segundo punto del tema del humor, yo creo que sí, el humor, como lo decía ese comercial español, que aquí le vamos a dejar la referencia, que es una joya, el humor es un lujo, pero también es un lujo accesible para todo el mundo. Y si vamos a hacer humor, vamos a hacer humor de verdad. Claro, y ahí hay una posibilidad positiva de estos tiempos, que es que si yo me meto
con una comunidad que sé que va a reaccionar en contra, va a generar controversia y eso puede detener la viralidad. Eso es lo que te iba a decir ahorita. Si es controlado, Esas personas que se sintieron afectadas saben que los gemelos madienenses existen. y además van a quererlo compartir. Dice, por ejemplo, una estrategia que usa mucho Netflix. Eso, o sea, 100%. déjame meterme con un grupo pequeño para que reaccione y esa reacción la voy a utilizar a mi favor. Es así. Entonces, el humor te puede permitir esos espacios. Lo que pasa que hay algo que las marcas le tienen mucho temor, que es al comentario negativo. Entonces, ante no querer generar Mejor no digo nada. mejor no digo nada. Nah, ya se lo Entonces, hay un espacio de limitación alrededor del humor. Yo lo que quería es prepárate, o sea, haz humor, entiende muy bien, o sea, porque te puedes anticipar sabiendo lo que vas a decir y prepárate, o sea, ten la respuesta perfecta para los comentarios negativos o para la ola negativa, que hay marcas que estratégicamente manejan eso muy bien. John, si yo te digo, tómate una fresca. Vacaciones, ti. Y eso tiene que ver con el uso del jingle, Juan. Exactamente. La canción, la música, conecta con las emociones, el recuerdo, la cabeza, intensamente. La música como lenguaje universal. O sea, Nestí. Estamos hablando porque la gente piensa en Nestí y esta campaña de tómate una fresca vacación Nestí, 1986, John. No te puedo creer. 1986, que luego fue evolucionando y el tómate una fresca vacación Nestí duró como 15 años más o menos, que sea otra cosa. O sea, lanzo hoy en día lanzo esta pieza y a las 2 semanas, a las 3 semanas la quiero cambiar. Cuando mucho. Durante 15 años se utilizó esta plataforma comunicacional que 30 años después, aquí tienes estos dos jóvenes cantando todavía esa pieza que les recuerda. Por cierto, por ahí me vi como limón. Que si lo seguimos viendo, por ejemplo, en la publicidad inglesa, en la publicidad norteamericana, en la publicidad En la inglesa se ve española, mucho. seguimos viendo el humor como un conector 100%. de exageración, de la 100%. emoción. Nosotros estamos como muy en el lado Estamos muy safe. anecdótico. Puede ser entretenimiento, pero no llega a ser humor. De acuerdo. El otro gran rasgo que vimos es el uso de slogans o aspectos que se volvieron casi que refranes. Y tiene que ver como diferentes elementos que se utilizaron en un comercial que luego la cultura popular los adaptó. Que tengo duda ahí, porque no es necesariamente Un eslogan. el eslogan de la marca. Sí. Cito el caso de el plastiquito. O sea, esa frase que no era para nada el eslogan en ese momento de la marca que lo estaba haciendo, pero fue una frase que clavó inmediatamente y se quedó con todo el mundo. Claro, y el mismo, oye, César Augusto era como una expresión del personaje característico que le giraba, que hacía un giro Sí. ante una situación. Entonces, eso también se puede volver no, pero tú eres como César Augusto. O sea, tú, cuando adaptas la cultura popular, ese eslogan o esa frase que se vuelve un refrán, hay una transformación importante del recuerdo de la campaña. Mi preocupación o mi posibilidad no preocupación, sino cómo lograr eso, es que cuando tú haces campañas que están netamente viviendo solamente en el entorno digital como Instagram y YouTube, cuando sales de esos entornos, hay poca notoriedad de la campaña. Es decir, tú no logras conseguir en la calle la conversación de algo que se está conversando realmente en Instagram. Voy a hacer un ejemplo. Tú acabas de citar la canción de Raguayana y tú dices, estoy abarrotado de que todo el mundo está usando esa canción. Sí, probablemente tú te vas ahorita a Capitolio y empiezas a hablar con la gente que está haciendo vida en Capitolio. Esa gente a lo mejor no recuerda ni conoce la canción. Cuando salían estas piezas como Limpiador de Posetas Más, Restaurar la Estancia, en cualquier entorno la gente recordaba la canción, que tiene que volvemos a hablar de la masividad. Entonces, ¿cómo posicionar un refrán en la cultura popular en estos tiempos? Wow, se vuelve, creo que tremendamente más difícil, ¿no? Pero además, John, ¿no crees tú que ese refrán o esa frase que cala mucho en la mente de las personas, aunado con lo que tú acabas de decir de la frecuencia, no es lo que hoy en día muchos creadores de contenido utilizan como ese hook por los cuales los reconoces? O sea, va a pensar en creadores de contenidos hoy en día, nuevamente moviéndonos en nuestro entorno. Voy a poner uno. John Vacílate Esto. O sea, el John Vacílate Esto, el Juan Vacílate Esto, es de alguna manera una frase con la cual tú estás buscando, y a ver, nos pasa, entonces tú estás buscando ese reconocimiento y ese attachment por repetirlo muchas veces. Ves esos creadores de contenido,
Yanni, esta es mi receta. O sea, todo empieza y eso es intencional. Sí, claro. Es como tú tienes ese hook, ya no es musical, ya no es un tema, no es humor necesariamente, es una frase que identifica o engloba todo lo que haces y que de alguna manera es empática y cala muy bien en la mente de las personas para lograr ese reconocimiento. Sí, y es estratégicamente usado. Por ejemplo, ¡qué chido! Exactamente. No me dejarás mentir. O sea, hay una cantidad de elementos y frases recurrentes que tienen muchos creadores que son identitarias. Y piensa, o sea, lo ubico mucho en creadores, pero estoy tratando de hacer lo mismo en marca, que nuevamente estamos viendo cómo todo esto que aprendimos de los comerciales puede ser aplicado hoy en día en el contexto del marketing y las comunicaciones y además para marcas venezolanas. Estoy tratando de pensar en una frase. Se me hace muy fácil verlo en creadores de contenido, pero en una frase de una marca reciente en un comercial y no he logrado identificarlo. De las recientes que podamos ver, Puede ser, vamos a ver. no logro. Es que tendría que salir así. No, O sea, no salen. creadores de contenido se me vienen varios, pero de marca. Entonces, nuevamente, yo creo que ese es otro aprendizaje. O sea, así como en su caso el plastiquito, como, bueno, hay muchos que pudiéramos poner sobre la mesa, que por cierto, el hecho de que ya se haya acabado la competencia de los comerciales, tú puedes ir a verlo. O sea, te vas a la cuenta de Vacílate Esto y ahí están los comerciales, te lo puedes vacilar uno tras otro. O en vacilateesto.com. Háblame. Ajá, y yo estoy aquí pensando y te iba a decir, date la de el jamón de plum rum. O sea, que también tiene un jingle que lo hace que lo recuerde, pero es uno de los viejos. O sea, Eso es viejo. sí, pero lo que quiero, a donde me estoy dando cuenta que, si bien es cierto, creo que el eslogan es importante, no es tan poderoso como el jingle frase. o como el humor. Mm. O sea, creo que el conector del humor es mucho más poderoso que una frase como refrán. Pero yo sí rescato, John, que yo creo que, nuevamente, separándolo del eslogan, yo creo que una frase catchy, o sea, esa frase que se te queda, que no tiene que ser precisamente el eslogan de la campaña. Probablemente el cachichén es el que más recuerdo recientemente. Uf, recientemente estás hablando hace... 6 años, 8 años, 10 años. Y lo recuerdas más porque es musical. Y probablemente. Cachichén, lo recuerdas más por eso. Entonces, yo creo que eso es otra cosa para considerar hoy. Frases catchy que resuenen y se queden con la gente. Luego después de estos 3 territorios, tiene que ver con el tema de la posibilidad que tenían las marcas de utilizar celebrities. Mm. Eso es algo que en Venezuela no existe, Juan. Desapareció. O sea, por ejemplo, bien sea por la voz, bien sea por la imagen, pero en casi todo lo que exploramos, el celebrity casi no existía. Mm. Por ahí en el comercial de Telcel, donde estaba el cantante de Adi, Tus Pedro. Bueno, yo creo que Telcel, pero también Gilberto Correa en su Gilberto momento Correa. fue muy usado por las marcas. Maite Delgado fue muy usada por las marcas. Claro, pero de las 32 que recordamos, de las 32 que salieron, no estaba presente el uso de los celebrities. Ninguno. Es decir, cuando tú ves la publicidad norteamericana, y lo vamos a ver ahora de nuevo en el Super Bowl, y cuando ves la publicidad en otros países, el celebrity, el gran actor, el gran cantante, el empresario, el gran deportista, es el conductor del mensaje. Sí. Cuando tú ves esos 32 comerciales, probablemente con la excepción del de Telcel, de Pedro Castillo y de Gilberto Correa, no se me viene a la mente más ninguno que haya utilizado un celebrity que se pueda recordar. Sí. Son todos luego personajes creados. El de Mi Limonero. Henry Stephen. Sí, exacto. Claro, pero entonces son 3, 4, 5 excepciones. Sí. Y a mí me da la impresión, Juan, de que debemos volver al uso del celebrity. Mira lo que te estoy diciendo, que es muy raro. Te estoy diciendo, de los 32 comerciales más recordados no había celebrity, pero yo creo que hay que utilizar el celebrity. Ahora te pregunto, porque tú dices, probablemente debamos volver al uso del celebrity en las comunicaciones de marcas venezolanas. Acabamos de evidenciar que aún en los 80, porque en estos 32 comerciales había comerciales de los 80, los 90 y 2000. Nunca así, yo creo que nunca ha sido una práctica como predominante ganadora en el mercado de marcas venezolanas. No sé, Juan, porque yo sí recuerdo, por ejemplo, tú acabas de decir, no de los comerciales que salieron, pero, por ejemplo,
aquella campaña de conciencia de René Tolina fue muy relevante. Sí, pero es que dame Todo lo de Gilberto Correa alrededor de Telcel fue muy ajá, ya lo relevante. dijimos. Y Maite. Maite utilizada para muchas Muchísimo. marcas muy relevante. O sea, sí ha habido ciertas personas que han sido como ganchos Pero conectores. fíjate que si cuando hablamos de los jingles, creo que podemos pasar horas ahorita descubriendo, y o sea, hay muchísimo. Creo que la proporción y mi reflexión está tratando de ser por qué, esto es lo que yo creo, por qué en el mercado venezolano el uso de la celebridad no ha sido un recurso tan explotado como lo ha sido el jingle, como lo ha sido el humor y como lo ha sido de repente esas frases que pegaron. Pero yo creo que de las cuatro que hemos hablado, de último está el uso del celebrity. Pero en el mundo, obviamente muy marcado en el mercado americano, pero en el mundo en general, ese uso del celebrity es coherente y le pagan ese poco de plata porque hay una transferencia de emociones que sienten la gente hacia la celebridad, que sí he visto últimamente en Venezuela. ¿Qué está pasando? El uso de los creadores de contenido, / influencers, Eso es lo que te iba a decir. en grandes campañas. Lo que pasa es que el Star System Cambió por completo. Y cuando lo ves a nivel global es así. En España, tú acabas de decir que mucho en Estados Unidos, pero en España no hay campaña que no tenga a DJ Mario, Claro, sí. a Ibai, a los creadores de contenido, a los streamers, o sea, a los Instagramers, o sea, que ese es el Star System nuevo, son Sí. los nuevos celebrities. Juan, vamos a tener un poquito la conversación para hablarle a nuestra comunidad de el comercial de Plum Rooms. Y tiene que ver, Juan, con la validez y la presencia de una marca que logró conectar con la emoción, la nostalgia y el sentimiento en una temporada como la navideña para un producto que todos adoramos y que todos consumimos y que sin duda alguna llegó a la final de este torneo de comerciales y que en los comentarios, si no fuera por la activación que hizo con Encaucho, sería tal vez el comercial más recordado por todos los venezolanos. Yo estoy casi seguro que si tuviéramos la posibilidad y una herramienta para preguntarle a cada venezolano dónde colocaría ese comercial, yo estoy seguro que por lo menos en el top 3 está. Yo creía que era el comercial desde el día 1. Yo creía que la final iba a estar entre Posetas Más y Plum Rose, pero definitivamente es un comercial que si bien tiene una música que la gente recuerda, yo creo que todo el contexto, yo creo que el personaje, yo creo que o sea, ese comercial tiene como toda la receta perfecta de cómo dar un mensaje que la gente conecte emocionalmente, por ende lo recuerda en el tiempo. ¿Qué aprendimos del comercial de Plum Rooms? Pertenecer. La pertenencia, 100%. la nostalgia y el conectar con lo que somos. Me da un jamón Plum Rose. En el caso de Venezuela, o sea, por ejemplo, Valentina, pero no uso de influencers. Es que sí, exactamente. Esa es la acotación que yo quería hacer. O sea, no es el influencer dentro de su entorno, Es pero al sí, revés. sí, es como yo saco a ese creador y lo utilizo mainstream en mi campaña Así multiplataforma. es. Ese es el uso. Hay poco igual, Sí, aunque muy- sea del nuevo Star System. Sí. O sea, ¿qué creador de contenido tú lo ves en un comercial de audiovisual que luego está en la valla y que luego está en los audiovisuales de Instagram y de TikTok de la marca transversalmente, Muy poco. más allá del uso que él haga como un influencer? Muy poco. Y creo que hay una oportunidad muy, muy grande porque realmente cuando hablamos de este tema de celebridades, de personas que tienen influencia sobre las personas, al final lo que estamos hablando siempre es de esa transferencia de emociones. Entonces sí creo que es correcto que si en el 2026, si hay un creador de contenido que ha dedicado mucho tiempo, y ojo con esto, es demostrable que realmente ese lazo emocional que tiene con la comunidad es poderoso, ¿cómo no usarlo en tus campañas? Como lo que significa realmente un representante de marca, un embajador de marca, que no es, nuevamente lo que tú aclaraste, no es usarlo como influencer. Sí, claro, es que sea transversal en tus comunicaciones. Ahí hay una oportunidad de oro. Y uno lo vamos a ver ahora cuando hagamos la evaluación de los comerciales del Super Bowl 2026, que nos vamos a dar cuenta claramente de que cada 100 comerciales que se hacen en el Super Bowl, 60 son con celebrities. Pero lo raro del mercado americano, que es algo que yo cuestiono y no entiendo, obviamente es un tema cultural, es que le siguen pagando, o sea, porque los celebrities son los celebrities de Hollywood. Sí, casi. O de la música. Es el Star System. Es el Star System muy hollywoodense y música, si hablas de música, muy, muy, muy arriba. O sea, un Will Ferrell, o sea, que te puede costar
todos los millones de dólares que para que esté en un comercial. Bueno, el mismo Messi en Estados Unidos, en Miami. Desde que llegó. Desde que llegó. Ahora es el artista de comerciales. Entonces yo sí creo que ese fenómeno particular en el mercado americano a mí, por un tema cultural, me cuesta entender ese desembolsillo de dinero inmenso que hace una marca en ese Star System antiguo. O sea, no veo tanto el fenómeno de los nuevos creadores en Estados Unidos. Me acabo de dar cuenta que logro identificar marcas que utilizan Star System en Venezuela. Yo tengo 2. Pan o sea, sobre todo el deporte, ¿no? Ujú. Pan utiliza... Bueno, ahorita Rondón. No, ese es Ese Pilsen. es Pilsen, perdón. Y Pan utiliza... ¿Cómo se llama? Darwin. El que me ¿Quién? encanta a mí cómo juega en la Vinotinto, que juega en Miami. Telasco, claro. Telasco. Telasco se vaya, qué grande. Velasco Segovia. ¿Cómo voy a dudar yo de mi pana Darwin, vale? Luego tienes un Vizquel. No, sí hay, pero más del mundo del deporte. Claro, el mundo del deporte sí utiliza cierto Star Sí, System. algunos. Pero luego no lo vemos en el mundo, en los otros... No hay. Por allí me Pregunta, parece. John. ¿Será que en Venezuela no tenemos verdaderos celebrities? No, yo sí creo que tenemos. Pregunta Lo que pasa ahí. es que hay una gran gama de celebrities que no viven en el país, venezolanos. Y luego hay unos players en Venezuela que probablemente que con el uso de la influencia ya no está considerado y contemplado para el uso de la campaña masiva amplificada. No logro identificar ninguno así. O sea, por ejemplo... Yo recientemente, o sea, me gustó la integración de ambos mundos, de una marca que fue partner nuestro por mucho tiempo, que es KFC, que utilizó a este creador de contenidos, Santi Pérez Vivas, lo utilizó en sus comerciales, en estas cápsulas. Claro, es esa ejecución. En esa ejecución. O sea, de hecho, hay varios creadores de contenido que fueron los protagonistas de los comerciales de la marca. Pero además, luego esa misma idea trascendió al creador en su cuenta con otras verticales. Creo que ahí hay una oportunidad muy, muy grande. Claro, y que bueno, nosotros mismos no, o sea, sí hemos tenido iniciativas de uso del Star System para campañas, pero que no han terminado de fluir. Hay como una oportunidad. Ahí hay un paso que dar. ¿Algo más que quieras destacar, Juan, del aprendizaje de esta guerra de comerciales? Yo creo que vale la pena volver a acotar esa reflexión de que va a ser muy difícil volver a crear piezas de esa magnitud. Yo parto de ahí. O sea, yo creo que aún si tú combinas todos los elementos que acabamos de conversar, que tiene que ver con el tema de la música, como jingle, el tema del humor, el tema de los celebrities, el tema de los catchy phrase, del refrán, las frases poderosas. O sea, todo eso combinado no te va a garantizar un recuerdo 30 años después. A mí lo que me sorprendió de esto es que hay piezas que realmente, y bueno, fue un poco también el debate del episodio pasado, es que hay piezas que tú decías, ya va, espérate un momento, pero es que este comercial tiene 30 años. Y es que, Juan, que es perfecto para cerrar con broche de oro esto, es que ya no hay ese nivel de atención. No existe, John. No hay manera. No hay forma de que existe. tú agarres que el 90% del país o el 60% del país le esté prestando atención a un mensaje. No existe. Porque tú me dices a mí, John, pero sí, no hay campañas, pero por ejemplo, sí hay cosas que sucedieron viralmente. Ya no me acuerdo de la que pasó ayer. Es que para mí, eso que no me acuerdo, estamos en un momento de atención hiperfragmentada, pero además no retenemos nada. O sea, yo literalmente, yo veo algo brutal hoy y la semana que viene ya tú pasaste por 70.000 noticias. Entonces esa capacidad de retener un mensaje por un mes es difícil. O sea, imagínate por 30 años. Tan es así que si tú me preguntas cuál es el último tren que recuerdas, yo te diría que fue casi que el primero que viví porque los demás se me olvidaron, que es el Ice Bucket Challenge. No, vale, John, pero tira el perro contra Pero la es cédula que contra el de la semana pasada, o sea, sí, ya no me pasa recuerdo. muy rápido. Pasan demasiado rápido. Entonces, todas esas cosas virales que se vuelven virales se acaban en segundos. Sí. Y estas campañas duraron años. Por eso estamos haciendo justo este episodio, porque entendiendo que en la comunicación de hoy es muy difícil llamar la atención y es muy difícil además que te quedes viendo, yo creo que hay que tratar de aprender y rescatar de aquellas cosas que funcionaron en otra época, en otro contexto y trayéndola al hoy en día con las herramientas que hay hoy en día, con la tecnología que existe disponible. Hay que intentar esos caminos que por muchos años funcionaron. Y esta experiencia fue una experiencia para celebrar la creatividad venezolana de mucho
éxito de mucha calidad y que durante años ha acompañado a los venezolanos, porque la publicidad tiene la capacidad de traducir. La publicidad se crea a partir de un insight. Un insight es lo que está pasando en la sociedad. Entonces, la publicidad es el reflejo de una sociedad. 100%. Entonces, cuando lo vemos en los últimos 40 años, en estos comerciales vimos el reflejo de una sociedad viviente allí, con la nostalgia y el éxito y la felicidad de la niña en Blue Rose, con el camionero de Coven Caucho, con el bromista de César Augusto, con el plastiquito de Moilente. O sea, eso es una traducción de la cultura. Entonces, celebrar a los grandes creativos que hicieron posible esta pieza, nuestro respeto eterno. Mi nombre es John Da Silva, @JohnSnacks. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Que vamos a hacer un comercial de Vacílate esto con todo esto. Puede ser.